De eso se trata ahora todo lo que están comentando por los medios, las redes sociales. Y ciertamente empezamos con una jocosidad, pero ciertamente nuestra política migratoria estadounidense permite la llegada mensual de hasta 30,000 nacionales de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Entonces, muchísimos lo conocen como el patrocinio y precisamente de eso vamos a conversar con la abogada Isadora Velázquez, que muy amablemente ha aceptado nuestra invitación. Bienvenida, doctora. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, y gracias, doctora. Vamos a empezar para hablar del patrocinador, pero también quiero, después de eso, hablar, porque han cambiado muchas cosas y ahora hay muchas personas en limbo que no saben si están aquí, qué va a pasar. Pero vamos a empezar con lo fácil. Vamos a lo fácil. Bueno, lo principal es que estábamos hablando anteriormente de lo que era un patrocinador y la pregunta número uno es ¿quién puede ser el patrocinador? Y la realidad es que puede ser cualquier persona. Lo principal aquí para el patrocinador es que tenga suficiente dinero. Y eso se determina a través de lo que llamamos en inglés Poverty Guidelines, están ya decididos, basados en el número de familias, y si usted lo puede demostrar, literalmente no tiene que técnicamente ni conocer a la persona que está patrocinando. Por eso algunas organizaciones ayudan con eso. Ahora, pero estamos hablando de organizaciones, pero lo que acaba de decir, me voy a agarrar en eso ya, doctora, eso borda un poquitico a la ilegalidad, ¿cierto que sí? Porque si uno patrocina a una persona que no conoce, ¿es legal o es ilegal? Y estamos un poquitico bordeando eso de lo que era la trata humana. Lo preocupante es eso, con lo que acabas de mencionar, la trata humana, los anuncios que a veces estamos viendo, y esto empezó en enero 5, o sea, apenas está empezando, pero los anuncios que vemos que llegan afuera, es inevitable sentir un poco de tráfico humano, personas que están dispuestos a que me pagues por ser tu patrocinador, y la advertencia que le puedo dar a cualquier persona que lo esté considerando, porque sé que la desesperación es grande, es que sepan que el recibir la visa para entrar, ese famoso parol, no garantiza la entrada. Cuando usted entre al aeropuerto, le pueden hacer preguntas y una pregunta muy razonable es ¿quién te patrocinó? Y hay una gran diferencia en decir una organización sin fines de lucro que conseguí, a decir una persona que le pagué $5,000. Oye, y la persona, o sea, vamos a tocar unos puntos, pero vamos a decir si es legal. Si es un familiar de verdad, te patrocina, ese familiar se está haciendo responsable de esa persona, que esa persona no puede ir a buscar ayuda, como pasa ahora, de sellitos y muchas cosas. ¿Eso es parte de esa ley? Es correcto. Estamos acostumbrados a que a veces entramos al país e inmediatamente buscamos esa ayuda, como menciona el alcalde, y la realidad es que cuando uno tiene ese patrocinador, uno no califica. El parol que se está otorgando dura 2 años, el patrocinador es responsable de la persona por los 2 años. Para la comunidad cubana en particular, se entiende que va a tener el privilegio de poder aplicar a su residencia al año y un día porque está recibiendo un parol a entrar. Por ende, la responsabilidad del patrocinador se puede extender el tiempo de residencia de la persona que ajuste, así que tiene que tener cuidado. ¿Qué pasa si esa persona no se hace residente? Entonces, la persona que actúa como patrocinador tiene una responsabilidad de 10 años, ¿se puede extender hasta 10 años? Técnicamente, si la persona se queda aquí, el patrocinador es responsable y entienda que si la persona se queda sin estatus y necesita ayuda gubernamental, ya sea Medicaid, etcétera, usted lo tiene que pagar. Así que no quiero hacerlo dramático, pero al mismo tiempo no lo puedo minimizar, que es una responsabilidad importante para cualquiera. Y entonces se abre para lo que usted acaba de decir, el tráfico humano, porque ahora ya ha pasado en el pasado aquí, donde alguien va a traer una muchacha y le va a decir, tú me das a mí los $5,000, porque ha pasado, y tú sabes. Sí. Pero no solamente los 5,000, con interés o lo que sea, y va a poner a esa muchacha a trabajar o a hacer algo. Y de nuevo, abren las puertas, esas son las cosas que no entiende el gobierno federal. Abren puertas y yo no sé si son idiotas o no saben la realidad, porque son cosas que no tienen cabeza. Es un detalle que tal vez no estiman que puede llegar a pasar y no es hasta que las personas empiecen a ser rechazadas en el aeropuerto, hasta que empecemos a ver esos casos que verdaderamente va a parar. Pero mientras tanto, ¿cuántos no van a caer en perder ese dinero o peor aún, en ser traficados? Doctora, doctora, ¿eso ocurre hoy en día? Lo más famoso son las compañías de modelaje que te prometen, págame y ven, y termina siendo una prostituta, pobrecita. Sí, lamentablemente una víctima. Ahora, este patrocinio tiene un antecedente con Ucrania, ¿cierto que sí? Que empezaron a hacer para todo lo que estaba pasando, acoger a los ucranianos por motivo de la guerra. ¿Por qué, en su opinión, y me voy a dirigir directamente a su opinión como abogada porque no sabemos de este lado, por qué Estados Unidos hace esto con
tres de los países que son comunistas: Cuba, Nicaragua, Venezuela. Me atrevo a decir que no se fijaron tanto en la política del país, sino se fijaron en la crisis de la frontera. ¿Cuáles son los países más altos en cuestión de cantidad que se están presentando? En su momento Venezuela había aumentado, sin exagerar, un 80%, y de momento baja a alta cantidad cuando se anuncia este parol. Hemos visto que Cuba, para bien o para mal, debido a la visa que se otorga en Nicaragua, ha aumentado también una cantidad extremadamente alta, y la isla está en una situación tan precaria que las balsas están a un nivel muy alto. ¿Cómo afecta? Porque entonces hay una pila de personas que están aquí, ilegal, esperando papeles, personas que están en los centros esperando. ¿Cómo esta ley afecta a esas personas que han llegado en balsa o han llegado por México? ¿Cómo afecta a esas personas? El problema con estas personas, y lo vemos como está sufriendo las personas en la frontera, básicamente suplicando, es que esta ley no califica para ellos. Si uno ya está en los Estados Unidos, aunque te hayan permitido entrar bajo el famoso parol, que a veces es muy confuso para los cubanos y para todo el mundo, uno ya no califica para este parol, así que el tiempo que te están dejando aquí, tienes que pedir un asilo, lo cual no es la mejor opción. Y doctora, una pregunta que hemos hablado en este show, y vaya, usted me puede dar su opinión profesional. ¿Cómo dejan a personas entrar y no le dan un trabajo temporario, por lo menos, para buscarse la vida? Esa es una crítica muy importante que ocurre en la frontera, porque te dejan entrar para pedir asilo, pero no puedes pedir un permiso de trabajo hasta 6 meses de tu entrada, hasta 6 meses de someter tu petición. Toma tiempo preparar la petición. Todo ese tiempo no tienes un sponsor, estás en este limbo, y aunque te dan el permiso para poder reportarte a inmigración, ese permiso te sirve para aplicar a una licencia, no a un permiso de trabajo. Así que y cuando aplicas al asilo, estás trabajando ilegalmente, lo tienes que mencionar. Es este círculo vicioso que hasta que, no por repetir la retórica, pero hasta que no se arreglen las reglas migratorias, lo vamos a seguir viviendo. Y son cosas que no tienen, Cari, hemos hablado de eso, que no tienen sentido común. Sí. Porque ¿cómo te vas a entrar a este país? No te vas a dejar trabajar por 6 meses, entonces, ¿de qué tú vives? Exactamente. ¿De qué tú vas a hacer? Y entonces, y hemos dicho, hay personas, porque también es un peligro, que estás dejando entrar personas sin saber quién son. Hay algunos que no deben estar aquí, que nunca deberían estar aquí, pero los que sí están aquí o quieren venir a trabajar, ¿cómo tú sabes quién es quién? Es muy complicado porque lo que vemos es que las visas de empleo, en sí tenemos una cantidad muy limitada, una alta necesidad que en sí motiva a que personas sigan entrando porque van a conseguir ese empleo, tal vez, por llamarlo correctamente, ilegal, y no hay nada que detenga o dé un incentivo para que no vengan, excepto lo que se está proponiendo ahora. Y haciendo mías las palabras del alcalde y las suyas inclusive, ¿qué pasa ahora con este patrocinio? ¿Qué pasa ahora con los antecedentes penales de las personas? Es decir, ¿se está pidiendo antecedentes penales para entrar o eso no es un requisito para la petición? Sí, es un requisito. El patrocinador tal vez no necesite esos antecedentes penales, pero la persona que va a entrar va a pasar por un proceso bastante riguroso que se tiene que completar totalmente online, y tienes que dar toda tu información, y eso aún así te da una entrada tienes que entrar 90 días, y al llegar aquí, CBP, Customs Border Patrol, en el puerto de entradas, el aeropuerto, la frontera, vuelve a pasar por ese proceso, el cual va más allá de antecedentes penales. Tiene que ver tu récord médico, tus vacunas, antes de dejar tu entrada. Así que esa parte sí va a ser estricta. Eso era como era antes aquí. Así es. Así era como era antes, y cuando yo vine con muchachito era así. Pero la confusión todavía. Ahora, una pregunta. ¿Estos viajes, sea de Cuba, de Venezuela, van a venir por distintos lugares o no se ha hablado de eso? No se ha hablado en cuestión de entrada específica. Las personas tienen que presentar un puerto de entrada. Asumimos que eso va a ser un aeropuerto, pero la realidad es que un puerto de entrada también puede ser la frontera. En la frontera es poco probable porque hay una fila bastante larga más allá de las entradas irregulares. Así que esperamos que estas personas puedan entrar por avión, que va a lo que hablábamos fuera del aire anteriormente, personas viejitas, los que tal vez no tengan esa facilidad para una computadora o para hasta un viaje, va a ser un problema. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Usted cree que es justo años de espera, familias que han reclamado, que han seguido un proceso migratorio por años, una espera de una reclamación de un tío, de una madre, que ahora esto le tire la sábana encima, doctor? Bueno, mira lo curioso, a personas que tienen peticiones pendientes que tal vez no estén al día, les he recomendado a todos que apliquen al parol, entiendan que su familiar va a entrar y la petición que tiene pendiente va a seguir corriendo, no es que se elimina. No la pierde. Exacto. Ok. Puede tener ambos procesos, así que aprovechen, entren, y nuevamente para la comunidad cubana, tremendo beneficio, el año y un día, una residencia. Las personas que lo están viendo aquí, porque ahora es hora de usted las personas que está pensando, vamos a mirar, quitar, que tiene un familiar en Cuba.
que quiere patrocinar a esa persona? ¿Qué usted le puede decir que debe hacer o cómo debe hacer para mejorar o que esa persona pueda venir sin ningún problema, los problemas menos posibles? Lo principal que debe hacer es asegurarse de educarse y que tenga acceso a una computadora y que entregue la mayor cantidad de documentación cuando está tratando de ser el patrocinador. ¿A qué me refiero? A sus impuestos, a sus cheques, a si tiene propiedades, cosas que tal vez usted piense, esto es mínimo, no vale mucho. Todo añade, mientras más dinero usted pueda demostrar, más rápido será. Y el proceso está tomando un averaje de 3 días. Sí, ya están llegando. Y mencionaste algo que para todo el mundo se le paran los pelos, computadora. Sí. El caso Cuba, ¿qué pasa? Que el gobierno ahora le está restringiendo el internet a los cubanos. ¿Cómo se enteran del famoso email que tienen que recibir? Tienen que recibirlo. Es esencial tener una cuenta en su computadora porque esto es totalmente automático. Es el equivalente de lo que es el ESTA en Europa, pero no todos tenemos computadora. Algunas organizaciones están cobrando tal vez $200 por hacerle el proceso, pero usted tiene que tener acceso a esa cuenta. Así que aún si le pague, tiene que tener acceso, tenga los credenciales, tiene que revisarlo, va a ser todo automatizado. La aplicación que uno lo puede tener por el celular, CBP One, ¿es factible? ¿Lo podemos manejar por ahí mejor? La aplicación en sí es bastante, en mi opinión, bastante directa. Existe la traducción al español, así que aprovechenla, léanla. Personalmente lo recomiendo hasta antes de contactar a un abogado, échenle una ojeada. CBP One funciona. USCIS a veces cae, suele pasar, pero el sistema funciona. Y rápido, y el infeliz que está aquí, que todavía está, que está en el limbo, ¿qué puede hacer? Primero que nada, y ahí sí me pongo dramática, contacto a un abogado, porque el que está en el limbo tal vez entró con algo que no entiende, piensa que es parol, no lo es, y hay ciertas reglas que tiene que seguir si se quiere proteger, el aplicar asilo, si vale la pena o no, si aplicar al ajuste cubano para la comunidad cubana conviene o no. Estas son preguntas que un abogado puede contestar porque no todo el parol es del mismo color. Y ahora muchísimos cubanos que se acogieron a la residencia y a la ciudadanía de los abuelos españoles, esos ahora sí se quedan fuera del pastel, de la palestra, de la oportunidad. Para este parol, sí, si usted tiene una doble ciudadanía o residencia, estatus en cualquier otro lugar, no califica.